el directo. Bueno, ahora sí. Pues no sé, yo sigue esto tal como estaba, pues no lo sé. Bueno, pues explícanos un poco qué es Cresco. Vale, empezamos. Vamos a ver, Cresco es una asociación de familias LGTB. De LGTB más, porque nosotros no solamente nos quedamos con las siglas LGTB, sino que dentro de nuestra organización o de nuestra asociación hay cabida para todo tipo de familia diversa. También, evidentemente, hay cabida para las personas intersexuales, para las personas queer, para las personas de género no binario, así como a todas aquellas personas que tengan la intención de formar una familia o que ya formen una familia y estén dentro de lo que podamos entender como la diversidad familiar en la actualidad. Nos llamamos LGTB por dos cuestiones. Primero, porque cogimos la nomenclatura que oficialmente está dentro de la FLGTB, que de momento sigue con esas 4 siglas. Y segundo, porque planteamos la posibilidad de ampliar con un más nuestra nomenclatura, pero hubo problemas de registro, de manera que ha habido que quitar el más y nos hemos quedado con familias LGTB. Pero dentro de nuestros estatutos explicamos el por qué somos LGTB, aunque evidentemente estamos abiertos a que toda la diversidad tenga espacio dentro de toda la diversidad familiar. Evidentemente también dentro de nuestro objetivo está la lucha por los derechos de la diversidad sexual, la diversidad de género, pero quizás nosotros nos enfocamos más dentro de lo que podemos considerar la diversidad familiar. Para la gente que no conozca, ¿dónde está Cresco y cómo ayudáis? Cresco es una asociación andaluza. Hemos querido desde el principio crear una asociación que pudiera estar representada en todas las provincias andaluzas. Cresco nace de varias familias que nos hemos ido conociendo en todos estos años de activismo y estas familias no solamente pertenecían a una región, sino a una provincia, perdón, sino que pertenecían a distintas provincias dentro de la región. Y tanto hablar de que las pocas veces que no coincidíamos y lo lejos que estábamos, porque Andalucía es una región muy amplia, muy extensa, y entonces para hacer los trabajos a veces es dificultoso. Una familia de Jaén, si tiene que acceder a un trámite en la Junta, pues le va a resultar bastante complicado. Entonces, de alguna manera, nos vamos apoyando unos a otras. Cresco tiene representación actualmente en 6 de las 8 provincias andaluzas. Tenemos representación en Huelva, tenemos en Córdoba, Granada, Málaga, Jaén y Sevilla. En nuestra página web, que mira, está aquí, crescofamilias.com, www.crescofamilias.com, está ese organigrama de las provincias en las que estamos y hay un correo asignado a cada uno de los delegados y delegadas que tenemos en esas provincias, de manera que si alguna familia de esas provincias se encuentra con alguna situación que quiera denunciar o simplemente tenga una duda o quiera compartir alguna experiencia, pues puede escribir a cada uno de esos correos que están dentro de la página web. Nuestra intención es ampliar, evidentemente, a esas 2 provincias que nos quedan dentro de Andalucía, que son Almería y Cádiz. Desde aquí invitamos a las familias de Almería y a las familias de Cádiz a que se unan al proyecto Cresco porque realmente nos necesitamos y nuestros hijos, hijas e hijas necesitan también tener muy cerca a otras familias que tengan su composición y que tengan 2 mamás, 2 papás y que crezcan con esa experiencia común. Mucha gente que quiere empezar a los trámites para una adopción en Andalucía. ¿Cuál, como padre LGTBI, qué consejo daría y cómo empezaríamos los trámites para nosotros poder ser familia diversa? Pues mira, si la opción que se está planteando es la adopción, sí, los trámites son exactamente los mismos que una familia heteroparental. O sea, en la página web simplemente el trámite es muy sencillo. Entras en la página de la web de la Junta de Andalucía en el apartado de adopción. En el apartado de adopción te va a explicar la serie de pasos que hay que dar para
para entrar en el proceso de un proceso de adopción nacional e internacional. Realmente en las familias homoparentales la adopción internacional prácticamente ya no es que no sea válida, sino sí, porque es que ya los países que tienen a los niños abiertos en bolsas de adopción, la inmensa mayoría no reconocen a los países, a las parejas homosexuales, entonces no están abiertas a la adopción. Creo que hay un par de regiones en Brasil, Minas Gerais o algo así, pero realmente es complicado. Entonces las familias homoparentales accederemos a la adopción nacional. Los trámites, ya te digo que están explicados en la página web muy bien. Se hace un cursillo preparatorio que tiene entre 5 o 6 sesiones. Después, al tiempo, se hará una valoración de parejas. Y al tiempo, pues, con la espera, suele ser porque procesos largos. Un poco lento, ¿no? Como tú me comentaste. Que no es aquí voy y voy a elegir. No, es un procedimiento que lleva su... El tiempo es una cuestión relativa, evidentemente. Entonces, hay procesos largos. La mayoría de los procesos requieren su tiempo. Pero ese tiempo está justificado. Realmente se pueden hacer avances dentro de la administración con respecto a los plazos, pero más en la parte que corresponde a algunos aspectos administrativos y judiciales. Pero yo creo que el trabajo que realizan los servicios sociales, yo siempre hablo de Andalucía, ¿eh? Cuando yo estoy hablando de estas cuestiones hablo de Andalucía porque el proceso de adopción o la gestión de la adopción lo lleva la Junta de Andalucía. Entonces, actualmente la Junta de Andalucía no tenemos ningún dato que nos haga pensar que las cosas no se estén haciendo correctamente. Al contrario, de siempre, la Junta de Andalucía ha trabajado muy bien con respecto a las adopciones homoparentales. Son poquísimos. ¿O desde antes? No. En el momento en que en España se aprueba el matrimonio igualitario, todas las parejas que se casen tienen los mismos derechos. Entonces se accede, una pareja homoparental pues accede a la adopción y entonces entra en bolsa de adopción y a partir de ese momento en que una persona entra, ya sea homoparental o sea heteroparental, tu proceso se va a plantear como un proceso de pareja, no un proceso de diversidad sexual. Entonces, ya te digo que la inmensa mayoría de los casos de familias que conocemos homoparentales han sido experiencias muy satisfactorias y muy positivas. Incluso obviando el proceso de espera que casi siempre, evidentemente, puede ser un poco doloroso porque las esperas siempre causan... Pero independientemente de ese punto... Ya te digo que la inmensa mayoría de cada uno que inicie el proceso que considere para formar su familia, pero si piensa que la adopción va a tener alguna traba o va a haber algún problema administrativo por el hecho de que sea una pareja homoparental, en Andalucía, y recalco, en Andalucía, no tiene por qué tener miedo ninguno. Hablando de eso, los hijos de las familias diversas LGTBI sufren más acoso por tener dos papás o dos mamás en los centros escolares. ¿O han llegado casos de su nos han llegado casos de niños, niñas que han tenido algún tipo de comentario desafortunado, de algún tipo de cuestionar el hecho de que pudieran tener dos mamás o dos papás. Pero eso más que hombre, evidentemente si eso se repite a lo largo del tiempo, sí podemos considerar que es una situación de acoso o que sí es una situación de bullying. Si tiene una serie de consecuencias, si ese niño sufre agresiones, si sufre algún tipo Pero en principio no ha habido casos significativos. Lo único que ha podido pasar es que los padres o las madres de esos niños o esas niñas no han sido capaces en su momento de explicarle a sus hijos que
que hay niños que tienen dos papás y dos mamás, y eso a lo mejor no lo han sabido entender en el momento en que a lo mejor nosotros hemos ido a recoger a nuestro hijo al colegio y se han extrañado al descubrir que había dos papás en vez de un papá y una mamá. Pero no conocemos casos importantes. Evidentemente puede pasar. Cualquier diferencia es fruto es carne de cultivo para un acoso, y cualquier diferencia es utilizada actualmente por la sociedad para atacar. Pues, Pero también te digo que afortunadamente, por lo menos en la sociedad andaluza, no hemos visto casos importantes, y hay mecanismos de defensa, evidentemente. Y cuando hayan podido pasarse situaciones de este tipo, tanto el profesorado como los equipos directivos han sabido reaccionar. Entiende que estamos hablando de padres y madres LGTB, no de hijos, hijas, hijes LGTB. Ahí hay una diferencia. Ten en cuenta que nuestra situación es evidente. Nuestros hijos saben que tienen dos papás o dos mamás, o que tiene un papá gay o una mamá lesbiana. Nuestros hijos lo saben. El problema se da en los centros educativos cuando es el menor el que es LGTB. Porque ¿qué pasa? Que a lo mejor los propios padres y madres no son conscientes o no son conocedores de la realidad LGTB de sus hijos, hijas, hijes. Entonces, ¿es necesario la formación en materia de diversidad efectivo sexual dentro de los centros educativos para explicar que no hay solo un modelo de la familia como se le ha explicado, que es lo normal? Bueno, lo normal que nos ha inculcado desde pequeño, y que realmente hay un abanico de familias. Esta es una de nuestras reivindicaciones continuas. Y digo continua porque todavía no se le ha dado solución a esa historia. Los libros de texto siguen sin aparecer en nuestras familias. Ha habido intentos en los contenidos de algunos libros de texto incluir la diversidad familiar, pero no se ha terminado de hacer. O sea, sigue sin haber... actualmente en los libros de textos que se utilizan en Andalucía no hay ninguna imagen donde aparezca dos papás o dos mamás, identificados como dos papás o dos mamás. No la hay. Se ha metido lenguaje inclusivo, pero planteado más como una cuestión de género, más planteado a la inclusión de lo femenino, que antes era la mamá la que compraba y el papá el que arreglaba el coche. Pues ahora ya la mamá arregla el coche y el papá va a comprar. Pero no es los papás van a comprar, las mamás arreglan el coche. Entonces, desde Cresco se le ha exigido a la Junta que... Ya se ha hecho un trabajo, se viene haciendo un trabajo muy, muy bueno desde distintas asociaciones en Andalucía durante mucho tiempo. Cresco es una asociación que lleva relativamente poco tiempo. Nosotros llevamos desde diciembre del año pasado. Entonces, y además nos ha tocado el confinamiento. De manera que cuando estábamos empezando, teníamos programada ya una quedada fantástica. Habíamos hecho una presentación pública y a partir de esa quedada era una forma de ponernos en contacto y de recabar información sobre cuáles eran los puntos y estrategias a continuar, pero eso se nos ha paralizado. Pero de todas maneras, en el poco tiempo que hemos estado, sí es verdad que hemos tenido muy buena acogida por parte de las administraciones. Nos hemos reunido con la consejera de Igualdad, hemos tenido reuniones con el director de diversidad, hemos tenido reuniones con la directora de Igualdad del Ayuntamiento de Andalucía, del Ayuntamiento de Sevilla, de Mairena del Aljarafe. Es verdad que con aquellas instituciones con las que hemos pedido una reunión, nos han reunido. Hemos tenido una reunión con la directora de Familias de la Junta de Andalucía y con ella estamos trabajando en un aspecto porque, curiosamente, ya que hablamos de los libros de texto, también la información sobre la diversidad familiar debe estar incluida dentro de todos los elementos a los que pueda acceder el ciudadano. Existe actualmente una página web de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, que es Familias Andalucía, donde nuestras familias no son reconocidas. No aparecen. Aparecemos como un enlace, como cómo trabajar la diversidad familiar en las escuelas, pero no aparece la nomenclatura de familias homoparentales. Y eso
es un poco preocupante porque es una cuestión que habría que cambiar. Estamos trabajando y tenemos el compromiso de la directora de familia de que eso se va a hacer. Es verdad que en la página web actualmente cuando se entra, que es familiasandalucía.es creo que es, ya aparecen unos gráficos donde hay 2 mamás, 2 papás, ya sí, pero eso ha sido porque nosotros le hemos dicho que tenían que incluirlo. Ahora lo que queremos es que incluyan en el desarrollo de la web a nuestras familias, que actualmente, a día de hoy, por lo menos, no sé, a ver si ahora voy a entrar y la han cambiado, cuando